Hola, bendiciones, amados hermanos. Aquí te saluda el pastor Juan Carlos Lima. Y estamos en la clase número 3 de esta serie que le hemos titulado Los 4 Evangelios. Y estamos viendo cada uno de los evangelios. Espero de que te esté agradando todo el material que se está dando, amados hermanos. Creo que es de bastante ayuda para comprender la palabra del Señor. Y hoy vamos a entrar ya al Evangelio de Mateo. Pero antes de hacerlo, queremos dejarte saber acerca de la lectura bíblica que tienes en esta semana número 3. Necesitas leer de Mateo capítulo 25 a Marcos capítulo 8. Así que por favor te pedimos, no se te olvide leer en esta semana Mateo 25 a Marcos capítulo 8. Bastante información ahí. Mira, ya básicamente esta semana vas a terminar todo el libro de Mateo. Así que le doy gracias a Dios por eso. Es de mucha importancia leer la palabra de Dios. Pero entonces, ¿qué te parece si entramos a lo que es el Evangelio de Mateo? Y te recuerdo que al final tienes el examen y tienes también algunas gráficas que tienes que bajar, que te van a ayudar a comprender un poquito más, aparte de tus notas. Hemos puesto ahí unas gráficas que te van a ayudar bastante. Así que te invito, por favor, baja todo eso. De esa manera tienes todo completo al final de esta serie. Amén. Bueno, entremos entonces, amados hermanos, al Evangelio de Mateo. Y vamos a comprender y a repasar algunas cosas que tal vez ya vimos en las otras clases. Amén. Una de las cosas que mencionamos ya anteriormente es que Mateo no es cronológico. Pero también mencionamos de que un cuarto de todo Mateo tiene que ver con la última semana de Jesús antes de ser crucificado. Amén. Mencionamos eso anteriormente. Un cuarto de todo Mateo tiene que ver con esa última semana. Y Mateo se enfoca en lo que Jesús dijo. Amén. Mateo se enfoca en lo que Jesús dijo. El título que le dan los estudiosos a este libro es el libro del Rey. Amén. Y la palabra que más se menciona es la palabra reino. Amén. Se menciona 55 veces en Mateo, 20 veces en Marcos, en Lucas 45 veces y en Juan solamente 5 veces. Interesante eso, ¿verdad? De Juan. Pero eso es lo que es esta palabra reino en los diferentes evangelios. Miremos algunos de estos versos donde aparece esta palabra. Vayamos por favor a algunos de estos versos. Ahí en Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Amén. Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. ¿Estamos? Amén. Dice, y diciendo, arrepentíos, el versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y el verso 2, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Capítulo 4, versículo 23. Miremos rápidamente. Capítulo 4, versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Este es el evangelio, el segundo evangelio más grande. Amén. El segundo evangelio más grande es el evangelio de Mateo. Y sirve como un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Amén. El evangelio de Mateo sirve como un puente. Nos vamos a dar cuenta que la razón por la cual los estudiosos dicen que es un puente, una de las razones es porque hay bastantes versos del Antiguo Testamento aquí en Mateo. Amén. Ahora el autor
El autor, como lo hemos venido mencionando, es Mateo. El significado de su nombre es don de Jehová o regalo de Dios. También es otra definición que aparece. Este personaje, según Mateo capítulo 9, versículo 9, era un cobrador de impuestos. Vayamos ahí a Mateo 9:9. Amén. Y dice: pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Entonces él era un cobrador de impuestos. Amén. Su padre, amados hermanos, según Marcos 2:14, era un personaje llamado Alfeo. Miremos por favor ahí en Marcos 2:14. Lo tenemos. Marcos 2:14. Y dice así: y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Ahí entonces tenemos esa información. Su padre se llamaba Alfeo. Amén. Fue uno de los 12 apóstoles, según Mateo capítulo 10, versículo 3. Y la última mención de Mateo, uno de los discípulos de Jesús, aparece ahí en Hechos capítulo 1, versículo 13. Esa es la última mención del Nuevo Testamento de Mateo. Vayamos rápidamente ahí para que lo miremos. Hechos capítulo 1, versículo 13. Amén. Miramos ahí entonces que dice: y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón el celote, y Judas hermano de Jacobo. Amén. Entonces ahí nos muestra a Mateo nuevamente. Amén. Ahora, ¿qué hacían o qué labor tenían los publicanos? ¿Verdad? Como también se les conocía. ¿Qué labor tenían los publicanos? Bueno, una de las cosas que tenemos que saber que seguido vamos a encontrar ya sea Mateo o ya sea Leví, y es que Leví es el nombre hebreo. Amén. Mateo es el nombre romano. Mucha importancia que apuntes esto. Tal vez no está en tus notas, no me recuerdo si está o no está, pero probablemente esté en el examen. Así que recuérdate, el nombre Leví, como se le conocía también a Mateo, ese es el nombre hebreo. Y el nombre romano era el nombre de Mateo. Amén. Este era un publicano. ¿Y qué era un publicano? Era alguien muy educado. Amén, que lo habían contratado para cobrar los impuestos para el gobierno romano. Amén. Y podían ser de cualquier nacionalidad. Otra de las cosas que tenían los publicanos es que probablemente hablaban diferentes idiomas para poderse comunicar con la gente y con los romanos también. Tenían que hablar otros idiomas. Los publicanos seguían instrucciones de los senadores y les era permitido colectar más de lo que Roma requería, y ellos se quedaban con el resto. Los publicanos eran personas muy odiadas por el pueblo de Israel, porque para los judíos los publicanos eran unos traidores de la nación. Entonces este era el grave problema que tenía Mateo. Pero es interesante que el Señor Jesús lo juzgan y lo señalan de ser una persona que se sienta con publicanos y con pecadores. Ese fue uno de los reclamos que le hicieron el pueblo judío al Señor Jesús. Interesante, ¿verdad? Bueno,
ahí Dios iba a agarrar varios de sus instrumentos que iba a usar. Iba a usar a un Mateo, iba a transformar su vida. Uno de los temas del libro de Mateo es el énfasis que hace en las profecías. Hace muchas profecías. Ahora, ¿por qué? Recordémonos de que este evangelio, la audiencia a la cual fue dirigido era para los judíos. Y los judíos, una de las cosas que tenían era que venían esperando que se cumpliesen profecías del Mesías que iba a venir. Amén. Ellos esperaban esas profecías. Entonces, Mateo, como está dirigido hacia los judíos, su audiencia es los judíos, nos vamos a dar cuenta que hace un énfasis fuerte en lo que es profecías. Y Jesús, amado hermano, vino a cumplir muchas de esas profecías en su primer venida, aunque va a venir a cumplir varias otras en su segunda venida. Por ejemplo, Jesús cumplió en su primer venida más o menos 330 profecías. ¿Por qué mencionamos más o menos? Porque algunos teólogos dicen un poquito menos, otros un poquito más, entonces por eso le ponemos más o menos. Esto es, amados hermanos, 1 en 100,000 billones de probabilidad que una persona viniera a cumplir tantas profecías. Y es algo impresionante de que la mayoría de esas profecías las cumplió en las últimas 6 horas antes de morir. Ahora, miremos algunas de estas profecías ahí en Mateo, capítulo 1, versículo 23, nos va a enseñar una de esas muy populares. Amén. Dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí nos estamos dando cuenta que le están mencionando, Mateo está mencionando en el versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, y menciona cuál es la profecía. Mateo mete esa profecía en su libro. Pero miramos en el versículo 21 que el ángel le había dado instrucciones a María que le llamara Jesús. Entonces, Emmanuel iba a ser solamente un título, que significa que traducido es, dice ahí el versículo 23, Dios con nosotros. Impresionante esta profecía, porque ahí nos deja saber que Dios mismo iba a estar caminando esta tierra. Amén. Bueno, entonces, miremos esta otra, capítulo 2, versículo 23, y así sucesivamente hay muchas otras profecías, pero estamos viendo algunas de ellas. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Amén. Ahí hay otra profecía. Y así sucesivamente hay bastantes profecías aquí en Mateo, y Mateo las quiere hacer notorias, amén, para su audiencia. Miremos esta otra, capítulo 13, versículo 35. Capítulo 13, versículo 35. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Amén. Nuevamente otra profecía. Ahora, vayamos entonces, amados hermanos, a ver un poquito más a profundidad el Evangelio de Mateo y nos vamos a dar cuenta de algunas cosas de mucha importancia. Vamos a darnos cuenta que desde el mero primer capítulo del Evangelio de Mateo aparece la genealogía de Jesús. Y la genealogía de Jesús ahí en Mateo es muy distinta a la genealogía que aparece en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas. Y nos vamos a dar cuenta de algunas cosas de mucha importancia. Los estudiosos creen, amados hermanos, que las genealogías de ambos evangelios son distintas porque una tiene que ver con José y otra tiene que ver con María.
También nos vamos a dar cuenta que el inicio de cada genealogía es muy diferente. En Mateo aparece desde el mero capítulo 1, desde el principio, mientras que en Lucas aparece desde su bautismo. Amén. Nomás ocurre el bautismo y comienza a mencionar la genealogía. También la cantidad de nombres son diferentes, 42 nombres en total en Mateo y 76 nombres en total en Lucas. Ahora, estas son las áreas que usualmente la gente se esquiva, ¿verdad? No quiere leer tantos nombres, por qué la pusieron, por qué la dejaron, pero tiene bastante importancia. Nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, de que el destino es muy distinto de ambas genealogías. Por ejemplo, vamos allá a Mateo capítulo 1, versículo 1, donde dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, y eso es importante, porque eso lo está poniendo como hijo de rey. Amén. Pero después dice hijo de Abraham, ahí en Mateo, y eso también es importante, porque eso significa que Jesús viene de la raza escogida, Abraham. Amén. De la raza escogida. Mientras que en Lucas se da el enfoque de hijo de Adán. Amén. La raza formada. Amén. La raza formada que aparece ahí en Génesis capítulo 2, versículo... Vamos a ver. Génesis capítulo 2. Dice, capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz de vida, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Entonces, démonos cuenta que en uno es la raza escogida, en Mateo, y en Lucas su destino es la raza formada. Amén. También en una de las genealogías en Mateo pasa por Salomón, mientras que en Lucas pasa por Natán. Ambos son hijos de David, pero el enfoque es distinto. Amén. También, amados hermanos, el énfasis en Mateo es David, mientras que el énfasis en Lucas es Dios. Amén. Ahí lo tenemos después, ahí en Lucas dice hijo de Adán, hijo de Dios. Ese es el énfasis. Quieren enfocarse también de que Jesús es rey de los judíos ahí en Mateo, mientras que en Lucas su enfoque tiene que ser que es hijo de Dios. Amén. Hijo de Dios. Y esto es algo más de lo que te mencionaba, la raza escogida y la raza formada. Y también notarás que la dirección de ambas genealogías es distinta. Una es ascendente y la otra es descendente. Ahora, estas genealogías no incluyen todos los nombres de los familiares y no era requerido en la cultura judía. Por ejemplo, 3 reyes de Judá están emitidos: Ocosías, Joás y Amasías. Y nos vamos a dar cuenta que mencionan estas genealogías a mujeres. Amén. Y esto no era común. Por ejemplo, a Tamar, a Rahab, a Ruth y Betsabé. También menciona gentiles, a Rahab y a Ruth. Amén. Esto tampoco era común. Jacob, marido de María, se menciona al mero final. Jacob, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, versículo 16 de Mateo 1:16. Bueno, y también nos vamos a dar cuenta que rompieron esquemas sociales. En las genealogías hay gentiles. Rompieron barreras de género, hay mujeres, y rompieron clases sociales, hay pobres y hay ricos. Y por supuesto rompieron barreras de pecado, porque hay prostitutas mencionadas en estas genealogías.
Entonces, como Rahab, una de ellas. Entonces, amados hermanos, es algo importante esto de las genealogías, pero hoy te he explicado por qué la diferencia en ambas. Amén. Hay un diferente enfoque y una razón. Amén. Ahora, en el capítulo 1, versículo 18, aparece, amados hermanos, la historia del nacimiento de Jesús. Y miremos esos versículos porque aquí vamos a entender lo segundo que vamos a hablar hoy en la clase. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, subraya esa palabra, marido. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Bueno, entonces, ¿cómo es posible de que ellos ya eran marido y mujer, pero mencionan que todavía no se habían juntado? Bueno, y esto es lo que vamos a aprender en esta segunda parte. Nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, de que el proceso del matrimonio judío era muy distinto a lo que nosotros tenemos en nuestro proceso de nuestro matrimonio hispano, ¿verdad? Mira, yo encontré, amados hermanos, después de haber tomado una clase, no me recuerdo ni en qué clase fue, tomé una clase en la universidad y el maestro mencionó, amados hermanos, estas palabras. Y solamente mencionó así de paso las palabras y acerca del proceso del matrimonio judío. Y entonces yo me vi en la tarea de investigar. Me encantó la idea. Y me vi en la tarea de investigar y a profundizar un poquito más y sacar más información. Él hizo un breve comentario acerca del matrimonio judío. Y entonces encontré esta información de mucha importancia basado en lo que había escuchado en esa clase. Que el matrimonio judío tiene, amados hermanos, diferentes puntos. Por ejemplo, el primero es el acuerdo matrimonial. Que si no me equivoco, estas palabras están transliteradas al español o al inglés probablemente. Shidukim es la primera palabra. Acuerdo matrimonial. Y aquí, amados hermanos, nos vamos a dar cuenta que era cuando se buscaba a la novia. En Génesis capítulo 24, versículo 1, se menciona de la búsqueda de una novia para Isaac. Pero eso era parte de la cultura judía. Amén. Eso era parte de la cultura judía. Capítulo 24, versículo 1. Mira lo que aparece. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela. Eso es de mucha importancia. Entonces, en este periodo de acuerdo matrimonial era cuando se buscaba la novia, se encontraba y se le daba 10 monedas llamadas dracmas a esa esposa, porque ya era un acuerdo matrimonial. El padre mandaba a alguien a buscar a la novia, como en el caso de Abraham. La novia tiene que aceptar venir. La novia se le es dado regalos, así como en esa historia de Abraham, que yo te animo que la leas ahí en el capítulo 24. El esposo le da una cadena con 10 monedas a la esposa que ella se ponía alrededor de la cabeza. Si la mujer no tenía estas 10 monedas, el esposo la podía divorciar, porque se reflejaba una irresponsabilidad. Amén. La moneda
perdida que aparece en Lucas capítulo 15, versículo 8. Nos da un poquito más de luz. Miremos ahí en Lucas capítulo 15, versículo 8. ¿Lo tenemos? ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Démonos cuenta que esto era muy importante, porque cuando el novio regresara o el esposo regresara, tenía que tener todas las 10 monedas que se le habían dado. Amén. Aparte de eso, había un escrito matrimonial, un escrito del pacto matrimonial llamado Ketubá. Era el escrito que se firmaba. Amén. Que ellos eran ya considerados. La demás gente en la comunidad iba a saber de que ella ya estaba comprometida. Amén. En este acuerdo matrimonial, por las 10 dracmas que tenía que usar en la cabeza. También había, amados hermanos, algo que se le llama mikvah. Era un baño ritual que ambos tenían que hacer, el marido y la mujer. Tenían que hacer un baño ritual. Y, amado hermano, Jesús lo vino a cumplir también. Ahora recordémonos que Jesús no tenía ningún pecado, pero lo hizo porque iba a ser un ejemplo. Y también porque es parte de la cultura judía, hacer un mikvah. Pero miremos algunas cosas acerca del bautismo de Jesús que son de mucha importancia. Prefiguraba su muerte, entierro y resurrección. Amén. Lo dejó él como un ejemplo de algo que tenemos nosotros que hacer. Pero también hubieron beneficios. El Espíritu Santo vino sobre él. Amén. Y hubo una declaración pública que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces, démonos cuenta que Jesús también se bautiza, y ahora nosotros tenemos que también ser obedientes a ese mandamiento. ¿Qué ocurría aquí en el Shidduchim, en el acuerdo matrimonial? Amén. Ahora, también está el segundo paso, que es el Eirusín. Nuevamente, palabras probablemente transliteradas, ¿verdad? Y en este segundo paso, amados hermanos, se hacía usualmente era acompañado de un banquete en la casa de la novia. Amén. Por eso Jesús tuvo que venir a la tierra. Amén. Es algo interesante porque todo esto tipifica lo que Jesús hizo. Vino a la tierra y celebró con los cristianos salvos. Amén. Celebrado en la casa de la novia. Vino Jesús a la tierra. Se tomaba una copa de vino, amados hermanos, y esto tipifica la Santa Cena, que hoy así le llamamos. Amén. Y aquí se consideraban esposos. Amén. Se consideraban esposos. Es muy probable que ahí en Mateo capítulo 1, versículo 18, ese era el punto donde estaban María y José. Probablemente estaban en este punto de Eirusín, donde ya eran considerados esposos. Amén. Era un compromiso matrimonial. Amén. Es lo que menciono ahí en el capítulo 1, versículo 18 al 19. Amén. Pero también nos vamos a dar cuenta que antes de partir, el novio hace una declaración. Esta declaración la hacen, amados hermanos, en lo que es el pacto matrimonial judío. Nosotros lo tenemos como versículo bíblico y pensamos que eso es todo, un verso bíblico. No, los judíos que la escucharon de la boca de Jesús, ellos sabían a lo que se estaba refiriendo. Nosotros que estamos aprendiendo un poco de la cultura judía,
pensamos que es solamente un verso, pero la declaración aparece ahí en Juan capítulo 14, versículo 3. Dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa declaración la hacía el marido antes de irse. Amén. Esa declaración. Y había una separación donde el novio o el esposo iba a preparar la morada para que se fueran a vivir. El padre es el que le decía, ya está lista la morada, así como Jesús nos dejó las instrucciones. Y nos vamos a dar cuenta que la mujer, según Mateo 25:1, como lo muestran ahí, que también es parte de la cultura judía, del matrimonio judío, lo que aparece ahí de las 10 vírgenes, eso es exactamente lo que ocurre. La mujer es aislada y consagrada para el regreso del novio. Amén. En este Eirusín es cuando el esposo o el novio se va, amén, a preparar morada, le deja dicho, voy a regresar, y la mujer entra en un proceso de espera y de consagración. Esto es, amados hermanos, lo que nosotros necesitamos hacer. Estar consagrados en espera, pero que no se nos olvide que tenemos un compromiso matrimonial con Jesús. Amén. Bueno, sigamos viendo. Usaba un velo como símbolo de su compromiso con el esposo. En este punto se usa ese velo, prepara sus vestiduras y sus hermanas y amigas llegan a la casa todas las noches con sus lámparas a esperar el día en que el novio regresa. Así como lo menciona Mateo capítulo 25. Esto ocurre en la cultura judía. Y según yo, en esa investigación que hice de estas palabras, decían de que algunos judíos todavía hacen su matrimonio exactamente de esta manera. Amén. Bueno, miremos entonces. Esos son los detalles que te acabo de mencionar. Prepara sus vestiduras, la mujer usa un velo de compromiso, sus hermanas y amigas vienen todas las noches a esperar que regrese el novio. Y el padre del novio es el que decide cuándo está preparada la habitación nupcial. Exactamente como nos lo muestra Marcos 13:32. Después viene el último proceso. Y esta palabra, nisuín, palabra en hebreo transliterado, nos damos cuenta que significa, literalmente significa arrebatar. Amén. Arrebatar. Exactamente lo que aparece ahí en Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y entonces, amados hermanos, así como aparece en Mateo capítulo 25, versículo 6, un mensajero es mandado a anunciar con un shofar y va gritando, amados hermanos, allí viene el novio, allí viene el novio. Exactamente, amados hermanos, como aparece en el capítulo 25, versículo 6. Mire lo que dice. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Amén. Entonces, esto ocurre en el proceso del matrimonio judío. Vayamos a 1 Corintios capítulo 15, donde se nos menciona, amados hermanos, algo muy hermoso que tiene que ver con esto. Capítulo 15, versículo 52. Y dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, ese mensajero sale gritando y sale tocando un shofar. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén.
Interesante, ¿verdad? Hay una procesión con la novia y los amigos del novio, la novia y parientes salen a hacer esta procesión. Amén. Y comienzan 7 días de celebración. Y se toman 7 copas de vino. 7 bendiciones. Es interesante todo esto porque esos 7 días de celebración pareciera que fueran tipificando los 7 años. Por eso es de que, y yo lo creo también, y algunos predicadores mencionan que a la misma vez que están pasando los 7 años de juicio aquí en la tierra, en el cielo están los 7 años de celebración. Amén. El rollo que se está abriendo es un rollo de algo escrito, amados hermanos, y se está abriendo cada uno de esos sellos. Amén. Pero también se toman 7 copas de vino, 7 bendiciones. Es interesante porque en el Apocalipsis también aparecen las 7 copas de vino, pero ahí ya son de la ira de Dios. En el cielo son 7 copas de bendiciones. Amén. Bueno, sigamos viendo un poquito más, voy a dar en esta clase. Y nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, ahora entonces, entramos ya un poquito más a profundidad aquí en Mateo. Y encontramos algunas cosas de mucha importancia. Por ejemplo, ahí en Mateo capítulo 5 al capítulo 7, se encuentra uno de los sermones más populares de Jesús. Ese es el Sermón del Monte. Y ahí vamos a encontrar lo que es las bienaventuranzas, ¿verdad? Las bienaventuranzas. Y miremos un poquito en detalle. Aquí estas bienaventuranzas son de mucha importancia porque esta palabra bienaventurados es la palabra Macarios. Amén. Del Strong 3107, que significa supremamente bendecido, afortunado, bien librado, bendecir, bienaventurado, dichoso o glorioso. Pero cuando estudiamos más a profundidad, realmente tiene que ver, amados hermanos, con el fruto de ser cristiano. Estas bienaventuranzas son un total de 9. Amén. Pero 9 es el número de fruto en la Biblia. Quiere decir que son cosas que un cristiano debería de tener. Son las señales de un verdadero cristiano. Amén. 7 cosas mencionadas tienen que ver con el carácter cristiano y 2 de ellas tienen que ver con garantías. De que si eres un cristiano verdadero vas a tener 2 garantías. Persecución en esta tierra y van a hablar de ti mintiendo. Eso es en el versículo 11. Es de mucha importancia que revisemos estas 7 cosas que tienen que ver con carácter y nos preguntemos si nosotros tenemos estas cosas. Porque yo le decía a la congregación, ¿de qué nos sirve llegar al fin de nuestros tiempos y decir y que nos digan, ¿sabes qué? No encontramos tu nombre acá. Mejor hay que ver, amados hermanos, qué cosas y cómo se debe de ver un cristiano. Miremos por favor la primera, versículo 3, capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí no están hablando de una pobreza material, están hablando de la pobreza espiritual que existe en una persona necesitada de Dios. El pensar nosotros que ya estamos satisfechos, que ya no necesitamos más, que ya hemos recibido suficiente, eso es mirado mal en la palabra de Dios. Lo que es visto de buen ojo es, amados hermanos, cuando uno se siente siempre necesitado. Es aquel tipo de cristiano que no puede dejar de venir a las oraciones, no puede dejar de venir a las vigilias, no puede dejar de venir a los ayunos porque hay una necesidad interna. Y entonces esa es una bienaventuranza. ¿Y cómo sabemos y cómo nos podemos confirmar, amados hermanos, que estas cosas son cosas
que deben de estar en un cristiano, porque si te das cuenta, los resultados de cada bienaventuranza tienen que ver con cosas que tú y yo deberíamos de anhelar. Por ejemplo, la primera ahí, los pobres de espíritu, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso es algo que un cristiano debería estar anhelando. Entonces vamos a tener que ser como pobres de espíritu. ¿Qué significa eso? Que siempre tenemos una necesidad por las cosas de Dios, que no nos satisfacemos, que necesitamos siempre estar con necesidad de las cosas espirituales. El segundo, en el versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Lo segundo, amados hermanos, es la actitud del pobre en espíritu. Aquellos que muestran hasta qué grado están necesitados. Y es que cuando vamos a ver personajes bíblicos de mucha importancia en la Biblia, nos damos cuenta que ellos lloraron por la presencia de Dios. Lloraron cuando se leía la palabra. Amado hermano, a mí me encanta un versículo de David que dice, todas las noches mojo mi cama con mis lágrimas. Esta es la actitud de alguien que anhela la presencia de Dios. Y esa es una bienaventuranza. Versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora aquí nos damos cuenta la mansedumbre, el ser humildes. El reconocer, amados hermanos, que no somos nada, que lo que somos es realmente porque Dios lo ha hecho en nosotros, porque Él es el que nos ha dado lo que tenemos. Esta actitud de que aparece ahí en el versículo 5 es la misma, amados hermanos, que debe de haber ahí en el capítulo 6. Estamos hablando del Sermón del Monte todavía, no hemos salido de ello. En el capítulo 6 de Mateo, versículo 9. Miremos por favor. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Una de las primeras cosas que nos muestra el Padre nuestro es, Dios está así de alto y nosotros estamos aquí tan bajos. Nos ubica. El Padre nuestro, una de las cosas que nos hace, el primero es relación, Padre nuestro. Pero lo segundo es ubicación, ¿dónde nos encontramos? Aquí en la tierra y el Padre en el cielo. Cuando habla aquí en la tercera bienaventuranza, bienaventurados los mansos, es la actitud de humildad que debemos de tener. Sigamos a la sexta, perdón, a la 1, 2, 3, 4, a la cuarta. Versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El hambre y sed de justicia tiene que ver con el hecho de ser hallados gratos delante de la presencia de Dios. No están hablando necesariamente, amados hermanos, de que alguien me hizo un mal y yo ando pidiéndole a Dios justicia. No, están hablando del hecho de ser aceptos delante de Dios. Miremos la próxima. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Los misericordiosos van a tener compasión. Esta es otra actitud, otra característica de un cristiano verdadero. Va a tener misericordia. Misericordia al hablar, misericordia al juzgar, misericordia en todo aspecto, amado hermano. Por eso Jesús le dice a los discípulos, vayan y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Si no me equivoco, se lo dijo a los fariseos, perdón. Vayan y busquen qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, bienaventurados los misericordiosos. Miremos la próxima. Versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Nuevamente, el resultado es algo que deberíamos nosotros anhelar como cristianos.
Próxima, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y por último, vienen las dos persecuciones. Una literal y la otra por medio de la palabra mentiras, o como lo dicen aquí, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, o sea, hablen males acerca de ti. Amén. Entonces, ahí, amados hermanos, se encuentran las bienaventuranzas, pero también se encuentran en ese sermón del monte las leyes. La ley de Moisés, ley del asesinato, ley de la reconciliación, ley del adulterio, ley del divorcio, ley de los juramentos, ley del amor. Es más, amado hermano, alguna gente piensa que como ya no estamos en la ley, ya no hay leyes, pero eso es mentira, eso no es cierto. Porque nos damos cuenta, amados hermanos, que en la palabra del Señor, en el Antiguo Testamento, habían 613 leyes. Cuando vamos al Nuevo Testamento, hay 1050 mandamientos. En el Antiguo Testamento había menos mandamientos que en el Nuevo Testamento. Y si no te has dado cuenta, te lo voy a decir, el Nuevo Testamento tiene mandamientos más difíciles que el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, amados hermanos, nos damos cuenta que sus leyes, por ejemplo, el desear a una mujer ya es pecado. Amén. El adulterar en tu corazón, eso ya es un adulterio. Mientras que en el Antiguo Testamento era hasta el momento de tener relaciones con esa persona, y si no era tu esposa era un adulterio. En el Nuevo Testamento, con el hecho de pensar algo acerca de una mujer, ya ese es un adulterio. En el Antiguo Testamento nos damos cuenta que para asesinar a alguien tenías que matarlo literalmente. En el Nuevo Testamento, con el hecho de odiar a alguien, según Primera de Juan, ya te conviertes en un homicida. Eso lo dice Primera de Juan. Las leyes son mucho más difíciles y Jesús está enseñando aquí acerca de las leyes en este sermón del monte. Leyes más difíciles. Ahora, ¿por qué son más difíciles? Porque ahora nosotros tenemos algo que los del Antiguo Testamento no tenían. Nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nuestro corazón. Y escribiré las leyes en su mente y en su corazón. El Espíritu Santo está ahí para ayudarnos a cumplirlas, para ayudarnos a mantenernos rectos delante de Dios. Todo hecho por medio de Dios. Mientras que en el Antiguo Testamento solo hay unas cuantas personas, muy pocas hermanos, que dice la Biblia que fueron llenas del Espíritu Santo. Nosotros, amados hermanos, tenemos la dicha que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Amén. Bueno, también ahí, amados hermanos, nos vamos a dar cuenta que en el Sermón del Monte tiene Jesús la vida en relación a la limosna, la oración, el ayuno, el tesoro, ansiedad, pasar juicio, ser prudentes y acerca del prójimo. Ahí en el Sermón del Monte, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Bueno, quería adelantar un poquito porque yo sé de que la próxima semana tenemos tal vez la prédica más larga, así que quería adelantar un poquito con esta información de mucha importancia. Amén. Que Dios te bendiga. Te espero la próxima semana. Por favor, baja las notas a tu celular o a tu computadora antes de ver el video clase, y recuérdate de estar apuntando mientras estás viendo la videoclase. Ahí en las notas que te proveemos, ahí tienes que llenar esos espacios en blanco. Amén.
Que Dios te bendiga, te amamos y te espero la próxima semana.